Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Pablo Baroja. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Sí, tardes, más bien que días, que he dicho. Sí. Pues ya a estas horas que estamos grabando son ya las 4 de la tarde. Y tenemos también a Manuel Polavieja. Buenas tardes, Manuel. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos como temas fundamentales de actualidad la nacionalización de YPF, de la parte de YPF que correspondía a Repsol por parte del gobierno argentino, y también tenemos el tema de la subasta de deuda, subasta que ha tenido éxito y que se ha cerrado con una demanda bastante apreciable, aunque con tipos de interés mucho más altos. Comentaban algunos analistas este fin de semana que estaba habiendo negociaciones muy intensas entre el gobierno y la banca con el fin de garantizar que la deuda, las dos subastas de deuda que va a haber esta semana, esta primera de letras y la segunda de obligaciones, este jueves, pues que se iban a colocar sin problemas. Al parecer, por lo que se ha visto hoy en la subasta, tiene todo el aspecto de que esas negociaciones han tenido éxito. Ya comentamos a través de Facebook y en los programas anteriores que la banca todavía tiene mucha liquidez depositada en el BCE, no se sabe bien cuánta porque no lo han dicho. Sabemos que a finales de febrero a finales de marzo era de 87.000 millones de euros y menos lo que hayan gastado durante el mes de marzo y lo que llevamos de abril, que habrá sido un buen pico por el ritmo que llevaban en los meses anteriores, pero en fin, como mínimo les queda para otro mes y medio al ritmo que iban consumiendo la liquidez del BCE, o sea que no creo que haya ningún problema para colocar tampoco la subasta del jueves. Manuel, hemos visto que han subido las bolsas con fuerza, ha bajado la prima de riesgo. ¿Cómo interpretas tú esta colocación de deuda? Bueno, yo entiendo que el plato fuerte es el del jueves, ¿no? Porque es la deuda a largo plazo. A 3 y a 10 años puede ser, si no... Sí, bueno, ahora mismo no tengo el calendario delante, pero sí es a largo plazo. Sí, esa entiendo que es la parte más difícil de colocar, pero como tú dices, entiendo que los bancos pues tienen esa liquidez que les proporciona el Banco Central Europeo y que en ese fondo se lo proporcionó para esto, ¿no? Para no tener que comprar directamente el Banco Central y que compren los bancos nacionales y se pongan de acuerdo con los gobiernos, que parece ser que de momento así está siendo, como has comentado tú. Las bolsas yo creo que en el fondo tampoco están haciendo nada especial. La situación sigue estando igual de mal, lo que pasa es que claro, no se mueven linealmente, pues dan un arreón, por así decirlo, hablando así de forma cotidiana, dan un arreón para abajo y luego rebotan, pues van haciendo siempre dientes de sierra, es el comportamiento habitual, y de momento yo creo que estamos en la misma situación que la semana pasada. Habrá que ver, habrá que esperar un poco más a la semana que viene si estos niveles en los que estamos ahora se pierden o no. Que, como suelo decir yo en el programa, los mercados financieros al final son los que llevan la batuta de todo esto, porque en cuanto los precios empiezan a bajar, ya sea de las acciones incluso y sobre todo de los bonos, es cuando empiezan a saltar todos los problemas y
y esto es lo que genera el resto de todas las noticias normalmente, ¿no? Sí, yo pienso que realmente todo el mundo está dando por descontado que llegado a determinado nivel el Banco Central Europeo intervendrá. Incluso había rumores esta mañana de que había comprado deuda en el mercado secundario justo antes de la subasta para que bajara la prima de riesgo, pero yo no sé hasta qué punto eso estará confirmado o no. ¿Tú has oído algo sobre eso, Manuel? Pues yo he escuchado rumores en los dos sentidos. También he escuchado que el Banco Central Europeo está en una situación pasiva para que la prima de riesgo apriete al gobierno y esto se tenga que aplicar con el tema de las medidas y el ajuste del déficit, ¿no? O sea, de los recortes, ¿no? Por así decirlo. Yo he oído rumores en los dos sentidos, la verdad. Uh-huh. Sí, así que no sé qué estará haciendo, no sé qué estará haciendo realmente. Sí, Pablo, sobre lo que hemos estado comentando de la deuda, ¿querías decir algo? No, la verdad es que los únicos aquí interesados en comprar deuda española son los bancos, porque son los que tienen ya una posición tan grande y no van a poder deshacerla. Entonces, pues tienen que seguir pues comprando para que los balances no se les pues estropeen, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay un juego ahí entre el Banco Central Europeo, los bancos y los estados que, bueno, pues están jugando a mantener esta situación todo lo que puedan, ¿no? Pero bueno, de todas maneras el IBEX, pues ahora está eso, en 7.250, pero hace 2 semanas no estaban en estos niveles y aquí es cierto que si va a picos, como cada vez que cae la bolsa, normalmente lo suele hacer siempre mucho más bruscamente y a golpes mucho más pronunciados que cuando tiene un ciclo expansivo, pero lo que vemos es que sigue cayendo, pues eso, de manera pues consistente desde hace 4 años y sigue cayendo y no se ve ninguna razón por la cual pues esto vaya a cambiar de tendencia, ¿no? Y sobre el tema de la intervención del Banco Central Europeo, que yo leí unas recomendaciones en Bloomberg ayer que hacía un analista, no recuerdo su nombre ahora mismo, que decía que descontando que el Banco Central Europeo iba a intervenir, le decía a la gente, estáos cortos en bono español hasta el 6,25, recordemos que el máximo que alcanzaba es el 6,15 y a partir de ahí salir de los cortos porque puede entrar el Banco Central Europeo en cualquier momento. Se han visto comentarios de Citibank en el sentido de que el Banco Central Europeo no va a intervenir hasta el 7%. Ha habido también comentarios por ahí de que empezaría a comprar bonos en el mercado secundario en el 6,5 y que si llegara el bono al 7,5 ya se plantearían lanzar una nueva subasta de liquidez extraordinaria al estilo de las que hubo en diciembre y en febrero. ¿Tú qué opinas de todo este tema? ¿Cómo ves tú el papel del Banco Central Europeo? ¿A mí me preguntas? Sí, Pablo. Pues la verdad es que yo soy muy crítico, ¿no? Pues como todo el mundo. Es que la verdad es que se priorice a los estados y a la banca de una financiación que realmente, pues si no fuera por esta intervención no tendrían, pues lo único que se hace es cada vez generar una situación económica en la que los recursos cada vez se emplean peor y simplemente por eso todo lo que están haciendo me parece una monstruosidad y me parece que la única al final en todo esto no va a haber un final feliz porque pues cada vez las distorsiones son mayores y que pueda esto continuar, sí, pero ya vemos que no está continuando la situación o estabilizándose hacia una perspectiva a mejor, sino cada vez que pasa el tiempo esto lo que está haciendo es todavía engangrenarse más y no sé, me parece. ¿Y de dónde sale el dinero que da el Banco Central Europeo a la banca?
finalmente? Porque sí que me gustaría que lo comentaras para que la gente tenga claro quién paga esto finalmente. Pues es un sistema, yo entiendo que es un sistema fiduciario. Yo creo que este dinero pues no está respaldado en teoría por nada. Lo único que lo respalda es los bienes y todo lo que hay en la economía de la Unión Europea. Entonces, estos bancos centrales tienen la capacidad de generar más recursos, pero pues bueno, es el propio sistema el que puede, el que genera pues, ese dinero, ¿no? Pero realmente lo que se sostiene es la economía en sí. Y entonces, y es un poquito lo que a la larga con todo esto puede acabar pasando, es que según se siga interviniendo cada vez más, pues ese dinero que lo que hace no es más que un reflejo del resto de la masa monetaria existente y de los bienes que hay en esa economía, según esto se sigue pues se sigue afectando cada vez más normal reparto de los recursos en esta economía, pues al final lo que hace es que ese dinero al final refleja una riqueza que va a ir disminuyendo, ¿no? No sé si te he respondido con esa. Sí. Me has pillado, madre mía. No, bueno, si realmente el dinero ese, lógicamente, pues, va a salir del bolsillo de los ahorradores, desde mi punto de vista. Si Manuel piensa lo mismo. Sí, al final la moneda que emite el Banco Central Europeo, como cualquier banco, no deja de ser apuntes contables, concretamente en su pasivo, que respalda con los mismos créditos que concede a los bancos, o con los mismos bonos, que son al final también deudas de los estados. Lo respalda, pues, yo emito 40.000 euros o 40 millones de euros. La verdad es que las cantidades ahora son grandísimas, ¿no? Emito 1.000 millones de euros, compro 1.000 millones de bonos, pongo los bonos en el pasivo, los bonos en el activo, y eso es lo que respalda lo que acabo de comprar, los 1.000 millones de euros que pongo en mi pasivo. Al final, de lo que se trata o de lo que pretenden es que a la larga ese bono se acabe pagando porque las cosas se vayan solucionando solas, y al final, por ejemplo, el país en concreto acabe recaudando los impuestos necesarios para devolver ese bono o esa letra, y es eso en lo que se confía. Es decir, hipotecar continuamente el futuro, tirando el problema hacia adelante, esperando que se resuelva. Lo que pasa es que efectivamente, si al final el país de turno impaga, como fue el caso de Grecia, pues aquí el declarador privilegiado de todo el sistema, que ya lo ha demostrado perfectamente con el caso de Grecia, es el Banco Central Europeo, y él no va a asumir las pérdidas, y si incluso tuviese que asumirlas para recapitalizar al Banco Central, pues los estados pondrían el dinero, y si los estados ponen el dinero, eso sale del bolsillo de los ciudadanos. O sea que al final, si todo se torciese, efectivamente lo pagaremos todos. Eso está clarísimo. Y con respecto a las sucesivas intervenciones del Banco Central Europeo que estabais comentando antes, yo lo que creo que sí que está clarísimo y que ya podemos afirmar con total rotundidad es que son un fracaso. Todas las intervenciones que ha realizado el Banco Central Europeo, independientemente de que hayan dado supuestamente que hayan dado aire durante unas semanas o meses, al final siempre acabamos en una situación peor. Por ejemplo, en el caso de, si miramos el mercado de CDS de España, creo que estamos en máximos históricos. Hoy han mejorado un poquito, pero sí hemos estado en máximos históricos todos estos días, ¿no? Y aún así estamos ahora por encima de los máximos de noviembre, a pesar de que hoy han bajado los CDS casi 20 puntos básicos. Parece mentira cómo pueden haber metido esa cantidad de dinero en el sistema y que finalmente no haya durado tampoco el efecto. Claro, porque al final, como estábamos hablando antes, lo que emite el Banco Central Europeo es más deuda. O sea,
lo que hablamos muchas veces, intentan solucionar un problema de deuda con mayor deuda, porque los euros del Banco Central Europeo son también títulos de deuda, lo único que son más líquidos, pero siguen siendo deuda como un bono, como un pagaré. Entonces, evidentemente, si estamos ante la mayor burbuja de crédito de la historia y lo que hacemos es inyectar más crédito en el sistema, pues no estamos solucionando nada, lo estamos agravando. Pero yo insisto en que no es más que mirar un gráfico de los CDS, como comentábamos antes, o del bono español, y ver que el gráfico va haciendo sus picos y sus hacia arriba y hacia abajo, se va moviendo en escalera, pero la tendencia de los CDS es claramente alcista. Por mucho que intervenga el Banco Central Europeo, ¿y cuánto tiempo lleva interviniendo ya? Más de un año. Sobre todo desde el verano pasado es cuando empezó a intervenir más fuerte. Y estamos cada vez peor. Con lo cual, es que no sirve de nada. Y aún, repito lo que decía el programa del viernes pasado, es que yo creo que ya es contraproducente, porque los posibles o los potenciales compradores de bonos, en este caso españoles, viendo cómo se comporta el Banco Central Europeo o cómo se comportó con Grecia, pues menudo pánico, ¿no? Comprar algo, llevar de compañero de viaje al Banco Central Europeo, que sabes que si las cosas se van a poner mal, te va a endosar a ti sus pérdidas. Yo creo que ya es contraproducente que el Banco Central Europeo mueva ficha. Sí, o lo compra del todo, que creo que es imposible, o se carga el mercado. Sí, ¿cómo va a hacer eso? Sería lo mismo que hizo el Reichsbank en la época de la hiperinflación alemana. Inmediatamente se carga la moneda, porque evidentemente el euro no es el euro, vamos, no lo podría hacer ni siquiera la Reserva Federal, pero vamos. No se puede hacer. Bueno, además tampoco están dispuestos, ya se ha visto claramente con Grecia. Han comprado un poquito. Lo que se ve claramente es que cuando compran, lo hacen medio obligados un poco yo creo por una cuestión política y como de farol, diciendo, si compro yo voy a provocar que los demás compren. Pero no está funcionando, eso no está funcionando. Y cuando llega la hora de verdad se ve que realmente no cogen y se hacen ellos. Y, bueno, pues lo compro yo todo, ¿no? Al revés. Ni siquiera quieren asumir ni un solo céntimo de pérdida. Pablo, si quieres pasamos ya a comentar el tema de Repsol, el tema de la nacionalización de Repsol. Hemos visto, pues hay una sucesión de amenazas cruzadas entre el gobierno argentino y el gobierno español. Finalmente el gobierno español yo creo que ha hecho un ridículo espantoso, ¿no? Amenazando cuando no tenía ninguna capacidad para cumplir sus amenazas. Ayer incluso, después de que la presidenta Kirchner anunciara la nacionalización, siguieron amenazando y esta mañana ya han dado marcha atrás y han dicho que van a aplazar las represalias contra Argentina. Aplazar que, bueno, todos entendemos, creo yo, que eso es un reconocimiento implícito de que no son capaces de hacer nada contra ellos. No, ahora ha dicho Botín, ahora han dicho González y Botín, oye, a ver, que en otros países estamos aquí, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que ya Brufau, desde que vio cómo estaban haciendo desplantes ahí a los ingleses con el tema de las Malvinas, yo creo que, además hoy ya lo ha dicho, ¿no? Que ya se lo olía que ellos iban a ir siguientes, ¿no? Y así ha sido. De todas maneras, el poco olfato de este señor es espectacular, ¿no? Porque el hecho de que no sepa que una coyuntura como esta todas las acciones siempre bajan de precio, es increíble, ¿no? O sea, que en su momento le vendiera a los Eskenazi un poco a cuenta de futuras la cuarta parte de YPF a cuenta de los futuros dividendos y la revalorización de esa compañía, pues la verdad es que es un lanzarse muy a lo loco, ¿no? Porque pues es que no es cierto que las acciones de una petrolera vayan siempre a subir, ¿no? Que lo mismo le pasó también al de SACIR, ¿no? Porque entró en Repsol también apalancándose sin poner el capital propio y entró también pensando que las acciones de las petroleras no pueden bajar de precio, ¿no?
y a diferencia de su sector, que ya ha visto que ya vio que sí, ¿no? Como ya vio ayer Borja Matea en la experiencia, en la entrevista que le hiciste, ¿no? Pero claro, por supuesto que las acciones de las petroleras pueden bajar y el mismo error también ha cometido Brufau cuando le compró la mitad de las acciones a SACIR una vez que ya se pillaron los dedos y se quedaron con el 5% del capital de la compañía, y otra vez también deja la situación de la compañía en una situación muy muy vulnerable, ¿no? Porque bueno, pues tienen esa autocartera que cada vez vale menos y con la cual están perdiendo muchísimo dinero y han jugado a ser banqueros con unos argentinos y están dándose cuenta de que como los banqueros pues tampoco saben hacer bien los deberes y bueno, pues ahora mismo están sufriendo en sus carnes lo mismo que está sufriendo todo el sistema financiero español, ¿no? Pero bueno, a mí me sorprende toda esta situación. Sí, ¿tú cuáles crees que van a ser las consecuencias pues digamos, ya se está viendo hoy que las acciones de Repsol, como es lógico, están bajando muchísimo. Ahora lo acabo de mirar, estaban bajando un 7,5%. Las de SACIR, como ha comentado Pablo, que tiene muchísimos intereses en Repsol y además muy muy apalancada, como está SACIR en esta operación, pues también están bajando más de un 6%. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles crees que son las consecuencias de esta nacionalización, aparte de esto que estamos viendo en la bolsa, Manuel? Bueno, yo creo que lo mayor perjudicado aquí al final va a ser más los argentinos, porque cuando YPF caiga en manos del gobierno argentino, yo en principio creo que de cualquier gobierno, pero especialmente pues este tipo de administraciones, como ha demostrado en muchas ocasiones y desgraciadamente en Argentina ha pasado muchas veces, pues son de todo menos eficientes, ¿no? Entonces la gestión de YPF, pues sí, no sé si sería buena, mala o regular ahora, pero desde luego va a ser mucho peor. Y eso al final quien lo va a pagar son los argentinos. Efectivamente el primero ahora en pagar las consecuencias de Repsol, pero yo estoy de acuerdo con Pablo. Eso es una decisión que en su momento tomó la compañía, una decisión de muchísimo riesgo. No sé hasta qué punto también habría presiones políticas para tomar ese tipo de decisiones. Me imagino que también habría mucho de eso, pero desde luego no es, con los precedentes que hay en el caso de Argentina, pues desde luego no es nada sorprendente que haya pasado lo que ha pasado, porque hace poco hubo muchísimos problemas con el tema de aerolíneas argentinas, ha habido problemas en otras ocasiones y bueno, pues yo me imagino que ellos valorarían el riesgo, me imagino que lo valorarían, no sé hasta qué punto lo habrán hecho o no, pero de luego los riesgos se han materializado y esto va a provocar pérdidas en una empresa que es una empresa privada, y yo creo sinceramente que el gobierno español no tiene que entrar ahí para nada. No creo que sea asunto de empeorar la situación con Argentina. Ellos verán, los argentinos, lo que hacen, pero empezar ahí una especie de guerra comercial o de bloque comercial, que lo único que va a perjudicar eso es a los argentinos, a los españoles. Eso es lo que yo creo. Y Pablo, tú sobre la actitud del gobierno español, ¿cómo la valorarías? ¿A ti qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Manuel, que no debería haber entrado para nada en este tema? Bueno, pues habrá, por lo menos todavía no han tomado ninguna acción, ¿no? Y yo espero que no tomen ninguna acción porque pues sí, yo estoy con Manuel, y al final los únicos perjudicados aquí van a ser. Otra cosa es que entre igual la Unión Europea, vale, pues entra la Unión Europea como bloque, porque ellos sí tienen capacidad de negociación, ellos sí pueden generar pues una cierta presión comercial,
Bueno, ahí sí, pero como país, yo creo que si estamos en la Unión Europea es para que la Unión Europea sea la que intermedie en este tipo de situaciones, porque en teoría era esa la idea, ¿no? De generar una unión, es generar una fuerza, pues a la hora de plantear los intereses del grupo, ¿no? Ante terceros, y esto es un caso perfecto. Y si es que si al final en la Unión Europea nos van a dejar aquí en la estacada, pues la verdad es que yo verdad es que esta unión cada vez sale, Es lo que se está viendo, Pablo. Solo ha habido alguna tímida declaración diciendo, uy, pues nos parece bastante mal esto que ha hecho esta señora, pero vamos, es lo único que ha habido, ¿eh? Sí, no, pues la verdad es que está saliendo rana, ¿verdad? Sí, esto a mí, como a veces me gusta ser un poco malo, yo me pondría un poco en la línea de lo que como se ha posicionado Manuel Rey esta mañana en Facebook, que ha sido en la línea de decir que esto puede ser simplemente el principio de toda una larga serie de presiones o de confiscaciones directamente de activos de empresas españolas en el exterior, y que incluso esto podría ir más allá, o sea que podrían estar preparando que era una teoría que había en el gobierno anterior y en la banca española y en las grandes empresas del IBEX, que podrían estar preparando pues un desembarco en empresas del IBEX por parte del capital extranjero, pues para intentar comprarlas a un precio mínimo, pero vamos, directamente con los activos exteriores de empresas españolas. Yo creo que sí, que esto podría ser el primero de toda una larga serie de sucesos similares. ¿Tú qué piensas, Manuel? ¿No ves que puede existir ese riesgo? Bueno, sí, que esto sea, digamos, un primer suceso simplemente, y que luego después vayan muchos más intereses de empresas españolas en el exterior detrás de esto. Sí, y que incluso el hecho de que el gobierno, por ejemplo, ahora se muestre débil, pues sea un incentivo para decir, oye, mira, que estos no hacen nada, vamos a seguir atacando por aquí. Pues, hombre, pues sí es posible. Lo que pasa es que, en el fondo, se trata de empresas privadas, ¿no? Yo no quiero decir que no sea un problema, porque lo es grandísimo para los accionistas de esas empresas, pero yo creo que eso, lo que hay que hacer es que las empresas denuncien a los tribunales de justicia internacionales lo que está pasando, y es que tampoco más se puede hacer, porque no, con la posición que tiene España, nada, porque tenemos una debilidad total. Es que no pueden hacer nada, lógicamente. Pero tú sabes lo que hace los gobiernos argentinos con las sentencias de los tribunales internacionales, ¿no? Ya, sí, las usan para papel reciclado. Sí, se las fuman directamente. Sí. Lo que pasa es que eso, con lo que al final quien sale más perjudicado de ahí es la propia Argentina, porque lo que provoca es que pues cada vez tenga menos inversión por parte de sí, eso yo no tengo ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, si ayer entrabas en los diarios argentinos, por ejemplo en La Nación, y veías los comentarios que había de los lectores a la noticia esta, la mayor parte se posicionaban en contra, no les gustaba ni un pelo, y además que eran las noticias, o sea, los comentarios más valorados eran los de la gente que se posicionaba contra la decisión de nacionalizar YPF, curiosamente. Entonces, claro. Pero claro, que no es mucho consuelo. Esto es como si alguien te deja tuerto y el otro se queda ciego. Pues no es mucho consuelo que el otro se haya quedado ciego, ¿sabes? Pues ya uno se ha quedado tuerto, ¿no? De esta. Lo que sí me gustaría recalcar a mí que en fin, que es totalmente cierto que son empresas privadas, pero que también hay que tener en cuenta que todas estas empresas privadas, esas inversiones en el exterior, meten una cantidad tremenda de dinero en el país al cabo del año. Ayer miré por curiosidad las estadísticas del Banco de España y metieron 40.000 millones de euros el año pasado en la economía española.
que eso finalmente pues es un dinero que en buena parte se gasta aquí o se reinvierte aquí en el país y que acaba generando empleo y que acaba generando consumo y bueno, inversión, como he comentado, o sea que consecuencias sí que tiene, ¿eh? Sí, claro, consecuencias al final evidentemente tiene, porque todo eso aunque es una pérdida de una empresa privada, claro, afecta pues a los empleados, a los consumidores posiblemente también, a todos los que tengan relación con esa empresa. Sí. Y tiene sus consecuencias, pero claro, es como decía Pablo al principio, no creo que yo creo que Repsol también se lo busca un poco, ¿no? Sí, posiblemente. Yo no tengo ninguna duda de que hayan hecho las cosas fatal allí en Argentina, ¿eh? Sí, Pablo, por favor. Es que yo creo que si algo hemos aprendido de la historia económica es que cuando hay depresiones pasan dos cosas, ¿no? La caída del valor de los activos, y hay Brufau y del Pino, como acabamos de comentar, pues, se han dado de morrazos con esa triste realidad. Y luego hay otra, que cuando hay estas depresiones los estados se ponen medievales y se ponen medievales con cualquier incauto, sea una viejita en una sucursal bancaria que no sabe cómo manejar sus ahorros, o sea una multinacional como esta de un país en bancarrota económica y política, además, con todas las instituciones haciendo agua, y sobre todo esta semana pasada, que la verdad es que ha sido para llorar. Y claro, Cristina tiene un país que tiene una situación con una inflación desmedida, tiene un gasto público que no lo pueden controlar porque llevan desde su difunto marido entró en el gobierno, llevan creciendo el número de funcionarios a ritmo de un 5% anual. Y claro, ya la situación es inmanejable. Entonces agarran y tienen que tirar de cualquier situación, de cualquier situación que encuentren para enfrentar ahora el invierno que viene y los gastos de energía, tal, no tienen. Y bueno, claro, y en esa situación, una persona con el talante también de esta señora, pues se carga sin ningún problema la seguridad jurídica y claro, pues yo entiendo que hay muchos argentinos que tienen que estar preocupados con esta situación, ¿no? Sí, además es muy interesante esto que has dicho, de que el paralelismo que has establecido entre lo que hicieron los estados durante la Gran Depresión y lo que se está empezando a ver ahora, y no deja de ser muy preocupante, lógicamente. Además me ha gustado mucho esa expresión que has utilizado, ¿no? Que se ponen en plan medieval, ¿no? Pero que además el tema es que es muy preocupante porque estamos en una situación donde falta liquidez, porque es lo que pasa en estas situaciones, y tú vas y aplicas una medida proteccionista, que lo que hace que todavía la gente tenga que optar por alternativas todavía más caras, nacionales, ¿no? Y eso sí pueden, pero claro, estamos en depresión. Las empresas importadoras con ese tipo de medidas proteccionistas cierran, ¿no? En el caso de que empiecen todos a ponerse tipo años 30, ¿no? Las empresas importadoras cierran porque no hay capital, ni tiempo, ni know-how para invertir en alternativas nacionales, ¿no? Y de repente, porque es un poquito lo que comenta Manuel Rey, ¿no? Pues hacemos un SIMPA. Si hacemos un SIMPA, vamos a ver qué pasa, porque nos volvemos a la autarquía y tenemos que empezar a producir todo de manera nacional y vamos es que yo tengo bastante preocupación con eso, ¿no? Porque igual en vez de animar la economía nacional, igual le damos la estocada final y acabamos con la lengua afuera, porque si las alternativas nacionales, no, por ejemplo, si queremos hacer un iPad en España y no comprando, no simplemente montando el iPad con piezas chinas, sino vamos a montarlo aquí, ¿no? Pues tendríamos que pagar un precio tan estratosférico que al final es que ese mercado no existiría. Y el efecto al final en la calidad de vida de toda la población va a ser de racionamiento tipo guerra y una vuelta ahí a simplemente a manejarse con productos de primera necesidad, ¿no?
y lo mismo con las empresas exportadoras. Las empresas exportadoras del país pues les van a meter las mismas medidas proteccionistas que aplicaríamos aquí nosotros en estos países de destino, y también acabarían derrumbándose, y también todo el sistema financiero que financia a todo este sector, ¿no? Sí. No, pero sí, lo que dices está clarísimo. O sea, yo recuerdo todavía, porque mi memoria alcanza los últimos años del franquismo, que había muchísimos impedimentos para la importación de multitud de cosas, y bueno, había unos precios que eran absolutamente estratosféricos de determinadas cosas que hoy día son baratísimas. Eso lo recuerdo perfectamente. Luego había otras que no, por supuesto, que eran mucho más baratas. Pero una depresión es que es justo te pilla en el peor momento, porque es justo donde tú no puedes realmente pagar esos precios. Te pilla en el peor momento, donde no tienes... ahí sí que es donde... En ese momento es cuando no te puedes permitir. Bueno, eso está muy estudiado, lo han estudiado varios autores, bueno, varios no, muchísimos autores, toda la espiral que hubo de descenso en el comercio mundial durante la Gran Depresión, que finalmente fue uno de los principales factores que contribuyeron a que fuera tan profunda esta Gran Depresión. O sea, eso ha sido muy estudiado, porque esto, por fortuna, hubo un amago durante el año 2008-2009, a partir del verano del 2008, pero por fortuna todavía no se ha dado en esta nueva depresión que estamos viviendo, esa vuelta atrás en el comercio mundial. Pero vamos, que yo creo que sería ya la puntilla. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, Manuel. Bueno, sí, yo la verdad es que también pienso que este tipo de situaciones que estamos viviendo, como la de Argentina con el YPF, es muy preocupante, en el sentido de que empieza a recordar o a rimar con otras situaciones, otras depresiones económicas muy graves. Yo, además, una de las cosas más flagrantes que hubo en los años 30, lo digo porque es con la que más o menos estamos comparando, ¿no? Porque por gravedad y demás, magnitud es la única similar. Aunque yo creo que esta se está desarrollando de forma más lenta. No sé si es porque el grado es mayor y al final esto va a ser más años. No, pero eso no se sabe todavía, ¿no? Es un poco es más lenta y menos profunda también, porque de momento. Claro. Porque las caídas de la producción industrial, hay que recordar que la caída de la producción industrial en países donde fue gravísima la depresión, como en Estados Unidos, llegaron al 50%, Sí. Y eso, de momento, el país que peor está es Grecia, que lleva un 30% de caída en la producción industrial. Le sigue España, que tiene un 25%, Sí. O sea que de momento somos el segundo país del mundo que más está sufriendo esta segunda Gran Depresión. Que eso también hay que decirlo, porque la gente no lo sabe, Sí, no, desde luego somos uno de los países más afectados. De todas formas, para extrapolar las dos situaciones, la situación de los años 30 y la de ahora, si nos atenemos a la situación previa, sobre todo en lo que se refiere a endeudamiento en general del sector privado, del sector público, en general de todo, los niveles, absolutos desde luego, incluso relativos, pues endeudamiento per cápita, yo creo que son mucho más elevados en la situación que hemos estado en los principios de los años 2000, 2007, 2008. Entonces yo pienso que, no es por ser catastrofista, pero las posibilidades de que sea incluso peor, o que veamos fases peores que en aquel momento, pues la posibilidad es alta. Con respecto a lo del proteccionismo y esas actitudes un poco de expropiar o de robar, casi que se puede decir, para mí el mayor ejemplo fue el robo que hizo Roosevelt del oro de todos los americanos, que directamente lo expropió. ¿A cuánto lo pagó finalmente? ¿Tú recuerdas? Era mucho menor de lo que era el valor de mercado, ¿no? Lo que hizo fue, prohibió tener oro, y cuando ya hubo recopilado y expropiado suficiente, entonces cogió y cambió el precio. Que lo puso a $35, que estaba como a 21 y lo puso como a 35, ¿no? Sí. Exacto, con lo cual, eso es robar en toda regla, ¿no? O sea
que quitó como el 40% del valor del oro aquel, más o menos, ¿no? Exactamente. Entiendo. Sí, una cosa que hay que explicar también para que vean los oyentes a dónde se puede llegar, aunque es un tema conocido, pero lo vamos a repetir para los que no lo sepan, es cómo se produjo esa expropiación, ¿no? Porque había mucha gente que tenía el oro en cajas de seguridad, ¿no, Manuel? Sí, yo creo que, si no recuerdo mal, por lo que he leído, las cajas de seguridad de los bancos se llegaron a abrir y en presencia de un funcionario del Tesoro o del Ministerio de Hacienda, creo. Sí, yo creo que sabes tú mejor la historia que yo, pero por lo que yo he leído, sí, pues se abrieron las cajas de seguridad y luego está el hecho de decir, aunque no hubiese una coacción directa de decir, oye, vamos a abrirme la caja de seguridad, el hecho ya de poner una ley de que se prohíbe tener, pues quizá al ciudadano a lo mejor más el ciudadano medio pues se asusta ante eso y dice, bueno, yo tengo que obedecer lo que me dicen, ¿no? Entonces, pues mucha gente, hay alguno que se lo quedaría en su casa de todas formas, pero otros muchos ya solo por el hecho de decretarse pues van y cogen y lo llevan y lo entregan, ¿no? A cambio de los dólares a ese precio que luego pues inmediatamente que expropió lo suficiente pues lo cambió a su favor. Entonces este tipo de cosas pues lamentablemente se producen en estas situaciones. Yo, hombre, la verdad es que esperemos que no pase de ahí, porque cuando pasa de ahí lo siguiente pues es muchísimo más desagradable, ¿no? Que fue lo que pasó ya donde acaban todas estas cosas pues son conflictos pues sí, en Alemania, claro, lo que pasó en Alemania, que ya la depresión fue tan profunda que el paro en Estados Unidos, hay bastantes diferencias estadísticas, pero en general se habla del 25% como el pico máximo, que es donde estamos nosotros ahora más o menos, pero en Alemania llegó al 33% y además se retiraron prácticamente del todo los subsidios al desempleo por parte del gobierno de Brüning. O sea, se hizo una política que había unas dificultades terribles para que las familias cuyos adultos habían quedado en paro pues pudieran ni siquiera comer y sobrevivir. Una cosa realmente trágica, cosa que aprovechó muy bien el partido nazi para situarse con una gran popularidad, ¿no? Sí. Ayudaban sí. Lo que pasa es que yo creo que aparte del caso concreto de Alemania, lo que se dio pues por culpa de la depresión es un proteccionismo muy grande y una caída del comercio internacional muy grande, que fue pues la semilla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, claro, se fue ya el remate, el desastre aquel de la Segunda Guerra Mundial, que era, porque vamos, si ahora hubiera algo parecido, lógicamente, con la cantidad de armas nucleares que hay, difícilmente sobreviviría ni siquiera la civilización. Vamos. Sí, Pablo. Sí, yo creo que lo que comentáis, pues sí tenéis razón. Al final, si no es esta crisis tan profunda, en parte es porque los políticos, por muy ineptos que sean, pues algo han aprendido. Y porque los economistas en su época, en los años 30, ya estaban muy en contra de firmar esta medida de proteccionismo en Estados Unidos. Incluso hubo una carta que se envió a Hoover de no sé si 1.200 o 1.300 economistas, que yo entiendo que en esa época serían todos, porque creo que en Estados Unidos ahora deben andar como igual unos 10.000, pero en esa época me imagino que 1.000 es que era un porrón, y todos pidiéndole a Hoover que no firmara este acta, y él, bueno, como lo había prometido en las elecciones, pues no, pues él la firmó, ¿no? Y eso fue lo que yo creo que desató o convirtió una recesión en una grandísima depresión mundial, porque lo que hizo al final, la idea suya original era la de apoyar a sus agricultores, pero claro, Estados Unidos era como sigue siendo la primera
potencia exportadora de alimentos, y de repente todas estas granjas se encontraron con que habían perdido, pues claro, los otros países no se quedaron ahí, ¿no? Lo que hicieron es contraatacar con medidas, con duplicando los aranceles, como habían hecho los americanos, ¿no? Entonces de repente los americanos se quedaron sin mercados, y entonces todos estos bancos que empezaron a reventar, sí es cierto que el Bank of America estaba en Nueva York, pero frente al Bank of America hubo 600 bancos en todos estos estados de las zonas productoras de alimentos que fueron realmente los que uno por uno en 2 meses 600 reventaron, ¿no? Y eso fue una situación en la que se habían quedado sin uno de los mercados importantes en ese momento, tenían una sobreproducción y acababan vendiendo pues por debajo de coste, y en una situación en la que reventaron muchísimas regiones, y claro, todos los otros países que habían tomado la misma medida para contraatacar a Estados Unidos hicieron exactamente lo mismo, porque en una situación de este tipo, en el que lo que haces es modificar toda la estructura productiva y toda tu base de consumidores de la noche a la mañana, es que hay muchísimas empresas que cierran o tienen que reestructurar. Entonces, claro, te encuentras que el nivel de desempleo, con una reestructuración de esta tan grave y además en todos los países, pues es que no hay economía que te lo aguante. Y yo creo que si por algo esta depresión está siendo mucho más lenta y mucho menos profunda, en parte es por eso, porque es que de algo que había salido mal, que era una corrección bursátil, convirtieron algo que de coyuntural ya no tenía nada, era absolutamente estructural. Se habían cargado todas los esquemas el desarrollo de globalización que había habido durante los años 20. Entonces, claro, si ya no pasan, como decía Bastiat, ¿no?, donde en las fronteras donde no cruzan bienes comerciales, cruzan los ejércitos, ¿no? Porque realmente ya, ¿qué había después? Si se habían cargado realmente todas las industrias, todas las granjas, toda la industria acerera, por ejemplo, de Pittsburgh, que exportaba a Canadá, que era su principal comercial, pues de repente se encontraron con que no tenían ya ese mercado. Es que, por lo menos por ahí no estamos tirando, ¿no? Pero claro, si estos desequilibrios que tenemos dentro de la Unión Europea siguen profundizándose, al final va a haber una situación en la que sí puede haber el simpa que comentaba Manuel Rey, y posiblemente también va a afectar a cómo está organizada la economía nacional, ¿no? Sí, recordemos de todas maneras que ya ha habido algunos amagos, por ejemplo el año pasado con el tema del IVA que propuso Sarkozy, el IVA para importaciones, que al fin y al cabo es un arancel encubierto y que estaba diseñado específicamente pues para sus principales socios con los que tiene desequilibrio comercial, que curiosamente son España y Alemania. Y Sarkozy entiende que nosotros no vamos a hacer la misma medida contra él, ¿verdad? Claro, eso entiende, sí, eso entiende, pero con Alemania seguramente se equivoque, pero con España yo creo que no se equivoca. Conociendo cómo funciona el gobierno yo creo que no se equivocaría, que no harían nada. Pues igual que no hacían nada cuando volcaban sistemáticamente. Igual es una cosa que beneficiaría a España, fíjate. Igual no parecía tan mala idea. Lo del, el que pusieran el IVA de importación en Francia, pues no lo sé. A mí no me acaba de quedar claro quién se beneficia más de las bajadas de aranceles, si el país exportador o el país importador, ¿eh? No sé qué opina Manuel. Sí, Manuel. Yo es que yo el IVA que propuso Sarkozy no recuerdo exactamente cómo funcionó. ¿Era un IVA más caro para los productos de fuera o algo así? Para los importados, sí. Era una especie de IVA de importación más caro, que tú sabes que cuando importas un producto tienes que pagar el IVA en aduana. Sí. Pues claro, pues se supone que en lugar, yo lo entendía así,
si por ejemplo el IVA para los productos normales está en Francia, no recuerdo en cuánto está, debe estar en el 19 o así, pues a lo mejor ponerle un 20 o un 21, ¿sabes? Pues yo creo que ahí, hombre, al final lo que se ve perjudicado es el comercio, eso está clarísimo, con ese tipo de medidas, además que son asimétricas, para unos sí, para otros no. Desde luego todo esto, efectivamente, como ponéis el ejemplo del IVA que propuso Sarkozy, o incluso aquí en España, no a nivel ya de políticos, sino a nivel ciudadano, yo por los comentarios que veo pues de gente anónima en Facebook o en los artículos de la prensa en Internet o los propios analistas económicos, el ambiente que empieza a haber, por ejemplo, contra Alemania, pues también es un caldo de cultivo para que en un momento dado, otra cosa es que el gobierno español tenga lo que hay que tener para hacer eso, independientemente de que a mí me parezca mal. Pero sí que es el caldo de cultivo para que se tomen medidas, en este caso contra Alemania, pues porque genera hostilidad, porque es nuestro acreedor. Pero sí que se empiezan a respirar y se empiezan a ver cada vez cosas que apuntan en este sentido, que yo creo que en general eso no beneficia a nadie y son muy preocupantes. Sí, sí. Y además el ambiente este enrarecido que se está empezando a respirar en Europa, sí, 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 yo lo veo clarísimo. O sea, ayer comentaba uno de los invitados que tuvimos de una encuesta que se ha publicado en España y hay nada menos que el 37% de los españoles ve con buenos ojos abandonar el euro y volver a la peseta, algo que se hubiera sido impensable hace simplemente un año. Sí, es eso. Yo veo muchos comentarios de esos. También se ve los comentarios de que si Alemania, el cuarto Reich, y que si están haciendo lo mismo que hicieron en aquel momento. Cosas así, que yo creo que la situación es mucho menos conspiranoica que todo eso. Se trata de unas deudas. Alguien es el acreedor, alguien es el deudor, y el deudor tiene problemas para pagar. Pero claro, si lo llevamos ya a todos esos términos, pues es cuando se enrarece la situación y se crea el ambiente para que fraguen esas medidas de proteccionismo. Y si a eso sumamos, como más o menos habéis estado insinuando todo el programa, que yo estoy de acuerdo, a que si nos ponemos a eso, si los países se ponen a eso, España siempre es más débil que todos los demás, pues nosotros vamos listos. Sí, sí, la verdad es que es una debilidad pasmosa la que tiene ahora mismo España a la hora de tener ningún tipo de herramienta para presionar o para negociar. Yo estoy realmente sorprendido, porque lo que yo estoy convencido que Argentina, esto a un país como el Reino Unido, como su propio vecino Brasil, nunca se hubiera atrevido a hacerles algo así. Seguro que no, sí, no, desde luego parece que somos la diana perfecta para este tipo de medidas. Sí, además que es que estas demostraciones de debilidad al final a lo que llevan es a eso, a que se produzca una cascada de mañana se le cruza el cable al rey de Marruecos y dice, pues nada, pues ahora mando a mis huestes contra Ceuta y Melilla y las ocupo, pues también, ¿qué más da? Pues que las ocupe, porque como no podemos hacer nada, ¿no? Más o menos ese es realmente preocupante la debilidad que está demostrando. Sí, Pablo, si quieres... Y la debilidad también que está demostrando América Latina, ¿no? Porque el hecho de que en sus países de repente se pueda cuestionar la ley y todo el mundo lo pueda aceptar. Yo, si fuera argentino, yo no estaría aceptando que mi presidenta empezara a agarrar por razones puramente electoralistas, empezar a expropiar propiedad privada, porque es que todos los avances que ha habido en América Latina en toda esta última década, incluso más allá, y además que yo he tenido el placer de vivirlo durante 5 años
que de repente se cambie las tornas y empiecen a ser países otra vez con enorme inseguridad jurídica, lo que va a hacer es que todo el progreso económico que ha tenido esta región, y que es de las pocas regiones del mundo que todavía se mantienen con cierta perspectiva, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista, pues eso, incluso jurídico, ¿no? De cómo iban evolucionando los diferentes regímenes políticos, que se vaya esto al traste. Bueno, pues la verdad es que es una muy buena noticia, ¿no? Para ellos, ¿no? Pues si queréis, ya hemos cumplida casi la hora. Si queréis ir añadiendo lo que veáis bien para ir finalizando, Manuel. Sí, bueno, yo añadiré solo una cosa más con respecto al tema de YPF, que bueno, más o menos lo dije antes, pero que lo que sí estoy seguro que además va a pasar es que aun encima de haber expropiado o atacado la propiedad privada, lo que va a suceder con mucha probabilidad es que acaben por esquilmar y quebrar esa empresa. Además, si no tengo mal entendido, allí los precios de la energía van todos subvencionados y al final pues irán contra la caja y contra el patrimonio de la empresa para esquilmarla, y por ahí van a seguir también perjudicados los pueblos argentinos, porque al final tendrán menos servicio y tendrán una mala gestión de sus recursos naturales. Sí, no, y además que es que hay un tema bastante importante, la excusa que ha dado esta señora de que Repsol estaba gestionando mal los yacimientos de petróleo. Pues bueno, realmente no tiene ninguna justificación. Los yacimientos de petróleo en Argentina pues estaban rindiendo cada vez menos por la sencilla razón de que son yacimientos muy antiguos y lógicamente se están agotando, ni más ni menos. Entonces, por mucho que quieran hacer, no van a sacar petróleo de donde no hay. Y luego el tema de los yacimientos de la Vaca Muerta, eso que no es petróleo, realmente son unas rocas que están impregnadas de petróleo y que se tienen que extraer mediante procedimientos de fracturación hidráulica. Es algo parecido a lo que se está haciendo en Estados Unidos en los yacimientos de Dakota o con el shale gas, que ahora está muy en boga en Estados Unidos. Pues realmente que ni siquiera les han dado la oportunidad de conseguir un socio para hacer esas inversiones gigantescas que necesitan realizarse allí para poder sacar ese sucedáneo de petróleo, que sería lo que se podría obtener de ahí de los yacimientos de la Vaca Muerta. Sí. Hombre, ahora el tema de seguridad jurídica para buscar socios en el extranjero es fenomenal. Ellos no tienen tecnología para extraer esto, puedes estar seguro. O sea, entonces tienen que buscar a alguien. ¿Y quién? Sí, pues están poniendo todos los ingredientes para que la gente acuda. Pues a lo mejor encuentran finalmente una empresa china o algo así para que entre, pero imaginen las condiciones que van a admitir entrar ahí. Eso va a ser con unos rendimientos sobre la inversión brutales, prácticamente van a pedir retornos, pues a lo mejor que al cabo de un año tengan ya el retorno de la inversión hecho o más, para admitir entrar ahí a cambio de la tecnología, y si no van a entrar. Pues claro, con esa inseguridad jurídica, lógicamente no hay empresa que se atreva. Sí, Pablo, si quieres para terminar. Sí, bueno, yo no veo a ningún país occidental yendo detrás de los activos españoles. Yo creo que los americanos tienen ahí sus países un poco que van un poco más en sintonía con ellos, que están todos mirando hacia el Pacífico, y hay otros países que están intentando pues organizar unas zonas con un poco más de autonomía propia y que están haciendo este tipo de barrabasadas, y que entiendo que se van a ir todos de la mano al caño, y lo siento mucho por todos ellos. Muchísima gente me sigue hablando de que Brasil le sigue pareciendo una oportunidad fantástica de inversión. Es uno de estos que están con Argentina y tal. Yo no daría un duro por ellos. Yo no invertiría en esas regiones.
y no creo que ningún país occidental, pues sea Europa o Norteamérica, vaya a ir detrás de los activos que dejan los españoles en Argentina. Es que había que estar bien loco, y los chinos, pues bueno, vamos a ver, que también ellos tienen sus propios problemas y no sé si van a poder tener recursos suficientes para aguantar sus problemas y luego además ponerse a invertir fuera, ¿no? Sí que me gustaría, antes de terminar el programa, comentar, aunque solo sea de pasar, una noticia que a mí me ha resultado escandalosa, que es a una persona, pues la están procesando en los tribunales, en la Audiencia Nacional, por mirar mal a la presidenta de Navarra, a Yolanda Barcina. Sí, literalmente, y piden, parece ser que le pueden caer hasta 8 años de cárcel, y cuando parece ser que esta persona lo único que hizo fue plantarse delante de ella con una camiseta contra el AVE y mirarla fijamente mientras levantaba una ceja, y parece ser que le quieren procesar por atentar a la autoridad. Yo realmente estoy preocupado por la deriva autoritaria que está tomando la situación, ¿eh? No sé si a vosotros os pasa igual. Surrealista, es la única palabra que se me ocurre. Pues ahí está, en la Audiencia Nacional está el señor este. Pues nada, le deseamos mucha suerte. Pues y aquí le apoyamos y sí, pues es una crisis institucional como la copa de un pino lo que tenemos aquí, ¿no? Y que explica también mucho de los problemas económicos que sufrimos también. Muy bien, pues muchas gracias como siempre a Manuel Polavieja por estar en el programa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo a todos. Y muchas gracias como siempre a los amigos de Colectivo Burbuja. Os recuerdo que podéis como siempre seguirnos en nuestro grupo de Facebook y también en nuestra web www.colectivoburbuja.org. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.